Muy buenas. Bienvenido a Vivir desde Dentro, donde a mí, desde luego, me encanta analizar la actualidad y darle una vuelta de tuerca. Todo para mí es oportunidad de mirar para adentro y decir yo cómo estoy viviendo esto. Y si ha habido un tema de actualidad, ha sido el Mundial de Fútbol. Te digo desde ya que no soy futbolera, pero este Mundial me ha hecho pensar. Dirás, Ana, vaya título. ¿Qué es esto de la física cuántica y qué tiene que ver con el fútbol? Bueno, es que no voy a hablarte de fútbol, ni de qué ha ganado, ni quién ha perdido, ni cómo han ganado, ni cómo han perdido. Yo espero que las preguntas que te hago aquí te hagan reflexionar, que es el objetivo de vivir desde dentro. Voy a hablarte de lo fácil que nos resulta juzgar, de lo rápido que decidimos si algo está bien o algo está mal, sin pararnos unos segundos a mirar por qué yo pienso así, de lo incómodo que resulta, por ejemplo, aceptar las cosas como son, no en vez de cómo nos gustaría que fueran. Es decir, como dice un hermano mío, a que me indigno, y entonces dice, venga, una, a la de tres me indigno, una, dos y tres, me indigno. Es decir, para llegar a eso, el darme cuenta que me indigno por cosas que son, es decir, aceptación, me tengo que dar cuenta de que las cosas son y que no son como a mí me gustaría que fueran. Y para llegar a ese razonamiento, pues sí, parece que voy a hablar de cosas que no tienen a priori nada que ver. El Mundial, una revista de National Geographic sobre física cuántica que me compré el otro día, al principio de incertidumbre, me la compré para vacaciones y, oye, he tenido unos ajás maravillosos. Y una conversación que tuve también con mi marido. Parece raro. Quédate hasta el final porque creo que te va a gustar. Todo acaba encajando. Si eres abejita y te gustan este tipo de reflexiones que te hacen pensar, no vengo aquí a decirte lo que tienes que pensar, te va a gustar. Igual te deja con un par de preguntas que te van a quedar ahí zumbando con las abejitas un tiempo, una semanita. De eso se trata. ¿Por qué esto? Antes de que ganara España. No. Mucho antes, todo este mundial a mí me da la oportunidad de reflexionar. Imagínate, vivo en San Sebastián. Si no eres de la zona, te cuento que aquí se puede liar un buen percal cuando hay un mundial y cuando juega España. Porque se tiende a politizar. Que si esto es España, que si no es España. Es una región de España que pues, unos consideran que sí y otros consideran que no. Que si lo tenemos que celebrar, que si no lo tenemos que celebrar. Luego hay otro tipo de juicio también. No tiene nada que ver. Y es, ¿se puede saber cómo nos ponemos por el fútbol? Que ojalá nos movilizáramos así por cosas más importantes. Vaya superficialidad de sociedad. Que nadie dice cuáles son esas cosas más importantes. Yo digo, a mí eso me pasa, ¿eh? Yo también me lo planteo. Si no fuera porque, ya te he dicho que no soy muy futbolera, si no fuera porque viene mi hermano a verlo con mi marido a casa, y esas cosas como que contagian un poco la ilusión, no habría visto ni un minuto. Pero es que tampoco veo el de Nadal, o no veía los de Nadal. Y siendo de aquí tampoco suelo ver las regatas, que las regatas es una competición en septiembre que es muy bonito, que en mi casa las veía, porque en mi casa mi abuela tradicionalmente ponía anchoas de aperitivo y mi casa se llenaba de gente porque teníamos vistas a la bahía y aquello era pues como casi como un restaurante. Para un momento, que es una de las cosas que yo me he dado cuenta. ¿Cuántas cosas haces, ves, escuchas, sigues? No tanto porque te apasionan, sino porque forman parte de la vida de las personas que quieres. Y pues ahí me sale la lista. Este mundial, los partidos de Nadal o las regatas. Se ve que el deporte no es muy lo mío, pero así empecé yo con la música también. Y es que eso no es bueno ni malo, es porque vives en comunidad, ¿vale? Entonces acabas apreciando o dejando de apreciar, es como que te da igual otras cosas. Y todos tenemos una lista así. Y te digo yo que mi marido se va a tragar la novena de Beethoven, la novena sinfonía, esta quincena musical, en agosto, porque yo canto en el coro. ¿Le apasiona? No. ¿Le importo yo? ¿Somos hipócritas? Yo creo que no. Nos convierte en personas que vivimos en comunidad, que queremos a las personas y que compartimos cosas. Bien.
Hasta ahí. Vale. ¿Qué pasa con el juicio? El problema es cuando, y esto va en todas las direcciones, lo que pasa que el Mundial, yo he visto tanto juicio que es como, me quedo con el comentario, es ese juicio de, o sea, 2.000 millones de personas han visto el Mundial. Y dices, ojalá hubiera movilizado esto para lo importante. Y te digo yo, ¿y qué es lo importante? Me dices, hombre, por los básicos, ¿no? Sanidad, educación. ¿Tú crees que 2.000 millones de personas nos vamos a poner de acuerdo qué es la sanidad ideal? ¿O qué es la educación ideal? Tela. Los libros. ¿Qué se viraliza hoy en día? Lo que te digo porque ojalá fuera lo importante. Es que no es solo fútbol, ¿eh? Hay novelas que se hacen virales, literalmente hablando, hombre, igual un poco flojitas. Y alguien te podría decir, hombre, el Quijote es famoso, no digo que no. Pero ¿cuánta gente hoy en día ha leído el Quijote? Vamos, que hoy tendencia no es. Aunque sí que tiene fama, pero tendencia no es. Yo también podría decir, me podría indignar. Qué superficialidad, que es famoso, que todos los críos han leído Harry Potter, por decir algo que no me quiero meter con la Rowling, pero, oye, ¿me vas a comparar eso con el Quijote? ¿Quién soy yo para juzgar eso? ¿No? O con el arte, o con la música. Los reggaetoneros y la gente no diferencia a Beethoven de Mozart. La cuestión es que no tiene que gustarte algo para poder respetarlo. Y eso, te digo, que creo que no todo es respetable. Vale. No sé qué tal vamos. Vale, porque esto al final no se trata de que te entre un yuyu, ay, no he respetado a los del fútbol. No, esto se trata de hacer una reflexión interna y utilizar el Mundial como excusa, ¿eh? Pero para que seamos cada vez más abejitas, nos miremos para adentro. Como te decía, el fútbol no es algo que me llame especialmente la atención. Lo he visto, vale. Y lo que me han contado, 2.000 millones de personas. Que te guste o no, nos toca aceptar que mueve masas. ¿Qué es lo que mueve eso? O sea, vamos, está claro que algo mueve. Adrede, para mirar a otro lado, que nos ha... intenciones, lo que sea, pero está claro que hay 2.000 millones de personas que lo miren. No caigamos en el otro extremo de decir yo boicoteo o no voy a, o sea, lo miro por encima del hombro. Es caer. O sea, es mirar hacia el otro lado. Es el otro extremo. Es juzgar al otro. O así lo veo yo. Como te decía, me encantaría que se hiciera viral el Quijote. Y que se hiciera viral, pues, por supuesto, vivir desde dentro. Pero aquí viene la parte incómoda. No depende de mí. No puedo forzar que algo se viralice solo porque a mí me parece más valioso. Tela. Y esta es una de las lecciones más difíciles que tenemos que aprender en general, por supuesto, yo en mi vida, con este proyecto o con lo que yo, con mi trabajo. Que el valor de lo que haces en tu día a día o el valor de lo que tú respetas, tu integridad, tu coherencia, no tiene nada que ver con el alcance. ¿Cuántos artistas han sido reconocidos 200 años después? Los que sabéis mucho de música, de arte, pintura, arquitectura. ¿Cuántos han sido reconocidos 200 años después? Uy, ¿cuántos físicos, no sé, Galileos, les quemaron en la hoguera? Aunque tenían razón. Siguiente pregunta. ¿Hay algo que te gustaría que la gente valorase más y pasa desapercibido? A mí me pasa con esto de vivir desde dentro. ¿Qué hago con esa frustración? Me hace querer ser más abejita y decir, Ana, coherencia, integridad, etcétera. No estoy aquí ni para salvar el mundo ni para salvar a la gente. Yo hago mi parte y el que quiera que lo coja. Pero genera frustración, genera rabia, que el mundo no sea como yo quiero que sea. O que te genera a ti. Y eso es lo que genera demagogia barata. Pero barata, barata. Y entonces empezamos a generar excusas. Me indigno por lo que se gasta. Lo que gasta el Mundial.
lo que gasta, que si la pantalla. Pero no me indigno cuando gastan en lo que a mí me gusta. Porque se gastan todo. El motivo no es. Hay algo de fondo y es que se está gastando en algo que yo no quiero. Esto pasa una y otra vez. Que juzgamos aquello que no me va, pero lo cojo para mí. Y las redes están llenas de estas cosas. Y no estoy defendiendo lo del mundial. Estoy defendiendo lo que era como una excusa. ¿Sí? Digo, he puesto lo del gasto, pero hay 1000 ejemplos de estos. ¿Sí? Creo que cuando algo no se alinea con, insisto, el mundo sea como yo quiero que sea, aparecen 1000 excusas. Y es ese me indigno y ese me pico y no respiro. Cuando algo me indigna o me frustra, pregúntate, ¿esto es lo que realmente me molesta? He puesto el ejemplo del gasto. ¿O hay algo, o un motivo más que algo no me está convenciendo? Y entonces ahora es donde te meto el salto brutal y te digo, vas a pensar, Ana, te has ido por las ramas, pero tú dame un minuto, que te lo explico. Y aquí las piezas me encajan, ¿vale? Hemos estado una semanita de vacaciones y digo, pues en vez de coger un libro, me voy a coger unas revistitas. Y me cogí, había 2 National Geographic espectaculares. Uno sobre longevidad, que igual, si te apetece, me lo pones en comentarios, hacemos episodio. Súper interesante. O sea, estaba en la piscina con un lápiz, ¿vale? Y haciéndome audios en el teléfono, pues súper interesante. Cada uno hacemos vacaciones como queremos. Y el otro era sobre física cuántica. Claro, no soy experta en física cuántica, tengo un hermano físico y digo, esto le tengo que coger un día y empezar a preguntarle cosas. Pero que habla mucho de la historia de los físicos, ¿vale? Y Heisenberg y tal. Bueno. Desde que hay una cosa que leí que dije, qué fácil olvidamos la historia. Tú imagínate, finales del siglo XIX, ¿vale? Planck, físico, si fuiste por ciencia sabes qué es, porque está la constante de Planck, etc. Empezaba su carrera de físico y uno de sus profesores le dice, no estudies física. Finales del siglo XIX, no estudies física, que ya está todo descubierto. La física como disciplina, lo único que puede hacer es como mucho, y ha llegado a su techo, le ha hecho como una curvasilla, como mucho mejorar, afinar un poquito las mediciones. Y de hecho, de esa afinación de mediciones, se dieron cuenta que la órbita de Urano estaba como, no era exacta, y descubren que era un planeta distinto, que era Neptuno. Y así descubren Neptuno. Flipa. A ver, que había llegado a su tope. De ahí viene toda la física cuántica, los láseres, o sea, todo lo que es el siglo XX para ti, Internet, que estemos ahora en DVDs, o sea, los reproductores, o sea, los condensadores, o sea, en fin, siglo XX, que era como antes evolucionaban así, ahora hemos hecho así, nace precisamente ahí, desde ese hemos llegado al tope, ¿no? Entonces, ¿qué capa rompieron para ¡boom! Locura. Que hace gracia porque dices, no, este es el tope de la IA. Que no, que cada vez se avanza más rápido. Bueno, según ellos ya no quedaba nada por descubrir. Entonces, eso me hace pensar, y aquí es donde lo uno, cuánto de lo que hoy consideramos correcto, erróneo, avanzado, atrasado, no es más que un límite de esa manera que yo tengo, de las gafas que llevo puestas, y esa manera que tengo de ver el mundo y de entender creencias. Y claro, las cosas no son tan absolutas ni definitivas. Es que muchas veces yo sí tengo una construcción de las ideas, lo que me faltan son herramientas, conocimiento o perspectiva para verlas desde otro lado. Entonces, ¿cuántas veces, y esta es la pregunta que va para ti, juzgas algo como equivocado, erróneo, no debería ser así, cuando en el fondo, igual, no entiendes del todo? ¿Cuántas certezas tienes tú hoy sobre ti, sobre los demás, como lo que debería ser? Y en este ejemplo era el mundial. Pero es que es el mundial porque acaba de pasar. Pero no una verdad definitiva. Con lo de la física cuántica, claro, o sea, muchos Heisenberg alemanes, principios del siglo XX. El 30% de los físicos eran alemanes.
avanzó muchísimo porque Alemania estaba, bueno, su situación alemana, bueno, daban datos de la inflación, una locura, ¿eh? $1 a, no sé si era 1 billón de marcos alemanes, o sea, locura, pero estudiaron muchísimo y en contexto de guerra. ¿Tú sabes la ciencia, lo que avanza en contexto de guerra? Es decir, que la vida que tú llevas y la que yo llevo no habría avanzado y no estaría como está si no hubiéramos pasado la Primera y Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿estoy justificando las guerras? No. Pero creo que es importante que sepamos que es el mundo casi nunca es blanco y negro. Es cuestión de luces y sombras que están entrelazadas. Y dentro de algo que es horrible hay una luz y cosas que nos benefician. Y eso no deja que, o sea, no quita el dolor que generan las situaciones espantosas. Ni que lo bueno deje de ser bueno. Pero está entrelazado siempre la luz y la sombra. Ambas conviven. Y esto también ocurre con el mundial. Y entonces, una persona, te vas a los extremos, el fanatismo, dices, a ver, ¿qué es fútbol? Por favor. Y el que lo ha rechazado del todo, dices, es que es fútbol. Es que no te vayas al extremo. El que decía lo del gasto, tú sabes, lo que le decían marca España, o sea, lo que acaba afectando al bolsillo de las familias españolas después de esto, es una pasada. A mí me alucina que la gente vaya a venir más de turismo porque ha ganado un mundial, pero hay gente así. Vuelves a juzgar, pues son idiotas, pues tú verás. Pero esto va a afectar a las familias para bien. Y yo me alegro. El de las pantallas me decía uno de un bar. Tú sabes, o sea, lo que ha podido generar para un bar que esté al lado de una pantalla. Pues me alegro por el del bar. O el que tenía una tienda al lado, que hace un efecto imán. Ojalá fuera que venga uno a dar una charla sobre Cervantes. Ya. Me gustaría que lo generara eso. O la ciencia. Que se invirtiera más en eso. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que no decides tú. Eso me decía Joseba cuando hablaban de lo de pero el fútbol femenino. Hace poco había sacado el mundial de las de natación sincronizada. Me decía Joseba que cuando él era pequeño hacía tiro al plato. Dice, España era campeón absoluto de tiro al plato. Y no se enteraba nadie. Porque es que nadie veía el tiro al plato. Claro, el fútbol está en todos lados porque lo ve todo el mundo. Y eso no lo decidimos ni tú ni yo. Yo todavía no me entero. Pero claro, a él de pequeño le daba rabia esto porque la gente no sabe que somos muy buenos y él ganaba mucho. Claro, pues los de su clase que jugaban a fútbol pues lo veían muchos más. A esto no veía nadie, ¿no? ¿Hay desigualdades entre deportes? Sí. ¿Es lógico? Yo no sé, es que ni me planteo si es cuestión de lógico o no. Es los recursos que mueve, la atención que mueve, los patrocinios, la cobertura, eso es el fútbol. Ni siquiera entro. ¿Por qué? Porque otros me dirán las emociones que genera el equipo, que ni siquiera quiero que entres ahí, que es así. Estoy convencida que si yo hablara solo de fútbol, sin saber, claro, entrevistando a expertos, este podcast tendría mucho más alcance. Pero no es lo que yo quiero. Yo digo, como abejita, ¿yo qué quiero? Pensamiento crítico, que la gente desarrolle su coherencia, ni siquiera te digo que pienses como yo. Quiero que hagas tus reflexiones de dónde juzgas tú y dónde te hace daño agarrarte a lo que debería ser el mundo. El mundo es lo que es. Y quiero que separes aceptación de resignación. Aceptar es acepta donde estás. Es como cuando te caes en el fango. No digo que te guste, pero te has caído en el fango y estás ahí. Ahora, ¿cómo sales? No te digo que te resignes. Pues el mundo es una mierda. No. Ahora es, en vez de pedir que todo el mundo cambie, si tú quieres más libertad, ofrece más libertad. Si tú quieres más bondad, empieza por ser más bueno. Si quieres que la gente sea más íntegra, empieza tú. Eso es ser abejita. No empieces con... El problema es que estos hacen esto, estos hacen lo otro, los demás hacen esto. Tú, empieza en ti el cambio. Y esto es el objetivo de este podcast, que nos planteemos qué mundo quiero y dónde yo estoy colaborando en este mundo.
Esto aquí, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me posiciono yo en concreto? No con el mundial, en mi vida en general, el mundial o las situaciones de actualidad como excusa. No estás aquí para salvar el mundo, ni a salvar a los demás. Estás aquí para desarrollar esa persona, esos valores, esa integridad y para hacer tu camino. Grande Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Deja de luchar con que las cosas cambien para conseguir que la gente, o sea, para que el mundo se ajuste a lo que a ti te parece correcto. Porque al de enfrente lo correcto le parece otra cosa. Y así estamos todos divididos y en lucha constante. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para hacer de este mundo un poquito mejor? A través del ejemplo, de la coherencia y de la integridad. Cada uno tenemos nuestra visión de cómo debería ser el mundo. Y llevado al extremo, es una trampa. Creo que fue Berlanga, como dicen en inglés, don't quote me on this one, no estoy muy segura, pero decía que de joven casi todos somos incendiarios y de mayores nos convertimos en bomberos. Tenemos que dejar de luchar tanto por cómo debería ser el mundo, como yo quiero que sea, y convertirnos en esa persona que queremos que sea el mundo. Y a través del ejemplo, menos lucha, menos intentar cambiar al otro y más evolucionar nosotros. Y esto es vivir desde dentro, ser una abejita. Piensa por ti mismo, no te dejes engañar. Aunque el enjambre entero vaya en una corriente, en una dirección, tampoco se trata de hacer rebeldía porque sí, sino no se trata de que lleves la contraria porque sí. Ten un criterio propio, pero para eso hace falta escuchar lo que llevas dentro y para eso hace falta silencio de vez en cuando. Cuando te das cuenta que juzgas y no sabes ni por qué estás juzgando, o escuchas a otro y dices, porque sí, no sabes. ¿Tú qué opinas realmente? Por eso yo no te quiero decir nunca lo que tienes que pensar, sino que te pares a pensar. Y cada vez que te paras y te preguntas de verdad qué piensas tú, no lo que te han dicho que tienes que pensar, no lo que se supone que hay que pensar, estás siendo abejita. Esto para mí tiene que ver con vive y deja vivir, que suena un poco manido, que está como súper repetido, pero ¿qué te parece si le damos una vuelta de tuerca? Y pasamos del vive y deja vivir y pasamos al vive y ayuda a vivir. Entonces ya no es tolero lo que no comparto y lo aguanto con resignación, sino antes de juzgar me pregunto si estoy siendo coherente conmigo misma. Si lo que yo llamo equivocado no es en realidad algo que igual no entiendo del todo. Es que es muy heavy, que es que igual no lo entiendo. Que igual eso, como esos físicos, que para ellos la física ya estaba, había llegado a su tope. Finales del siglo XIX. Flipa. Y te dejo con esto para que te lo lleves esta semana y lo pienses. ¿Dónde te estás tú exigiendo sin darte cuenta? ¿O estás pidiendo al mundo que se adapte a lo que tú quieres? La vida es 1000 veces más grande y tiene un orden mucho mayor. La vida con mayúsculas, digo, claro. ¿Y qué pasara? ¿Qué pasaría si por un momento decidieras que las cosas son como son? Y eso es aceptación y no resignación. ¿Y cómo te colocas en ese sitio? No resignación, no te digo que no hagas nada, sino que aceptes que es así. Y entonces te posicionas no en un sitio de lucha, sino de cómo construyo desde aquí. Si conoces a alguien que ha caído en los dos extremos, en la indignación o en el fanatismo del mundial, mándale este episodio, que igual le ayuda a hacer un poco paz. O en cualquier otro tema, cuando se indigna. Esto pasó mucho en el 2020. Yo ahí caí un poco también, hasta que hice paz. Cualquier tema. Y me expones en comentarios a ver qué te parece. Me encanta leeros, me escribís en comentarios. Me encanta que me escribáis. Contadme en audios, en la perlita de los miércoles, en Instagram. Os los leo siempre.
me inspiráis un montón a seguir queriendo ser mejor persona. Así que vamos para adelante, con coherencia, compartidlos y por supuesto, likes y de todo. Un besazo y para adelante.